Qué gusto poderles saludar a un remanente más de la familia de Creación y Vida. Nos gozamos de poder pasar este tiempo juntos y agradecerle a Dios porque podemos recibir la palabra que cada día Él desea hablarnos. Y yo quiero decirle, vamos a orar primero. Ya hemos orado, sin embargo nunca está por demás. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Ha sido impresionante tu presencia todo el día. Esos cantos proféticos que hemos hecho y declarado, que así es y así será. Y cada vez la manifestación de tu gloria irá en incremento, será mayor cada vez. Ese canto que se ha hecho, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Dice, yo soy el que soy. Cada nombre de Dios expresa su carácter, expresa su poder y su corazón. Yo soy el que soy. Rafa es yo soy tu sanador. Elohim, yo soy el creador todopoderoso. Shaddai, soy el Dios omnipotente. Yahvé Jireh o Jireh es yo soy tu proveedor. Y Adonai, el Señor fuerte y poderoso. Todo eso estamos declarando en ese canto profético. Y nos dice, la gloria se es mayor cada vez. Lo creemos con todo el corazón. Necesitamos cada día la manifestación poderosa de Dios. Y en esta mañana hemos terminado estos 21 días de oración y ayuno que como familia, como congregación, Dios nos impulsó iniciando el mes de abril. Hemos terminado un periodo importante, pero lo que no hemos terminado y tenemos que entender hoy es lo que Dios nos va a ratificar, nos va a retar, que no tenemos que conformarnos o aflojar nuestra búsqueda de Dios. Yo quiero adelantar un poquito y decirte que en este año 2023 no debemos olvidar que desde el inicio de enero Dios nos habló que íbamos a entrar en una nueva era, un nuevo tiempo. Cada tiempo es glorioso con Dios. Cada tiempo es diferente su manifestación, pero Él es un Dios bueno que nos ama toda la vida, que nos ama siempre. Es hermoso que nunca lo olvidemos y Dios nos ha hecho sentir ese tiempo, un año en el que iniciaré, el Señor nos ha hablado, a manifestar mi poder y mi amor hacia mi pueblo. Derramaré más de mi gracia para sanarlos y liberarlos, porque mi deseo, dice el Señor, es restaurarlos y prosperarlos en gran manera. ¿Le creemos a Dios? Y en la tercera carta del apóstol Juan, quiero mencionar esta escritura nuevamente, el corazón de nuestro Dios, el corazón de nuestro Padre hermoso, el que no ha escatimado nada, sino darnos a su propio
Hijo Jesucristo, enviarlo como hombre. Nació por el Espíritu Santo en la Virgen María y vino no solamente a hacerse hombre con un propósito de rescatarnos, de salvarnos, de restaurarnos, sino que fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, por todos nosotros. Y a través de esa fe en el Señor Jesús podemos relacionarnos y tener acceso al Padre, tener acceso al trono de gracia. Cada vez que tengamos una necesidad, podemos ir a ese trono de gracia que el sacrificio de Jesús abrió para nosotros. Se dice muy fácil, pero es a veces difícil de comprender la magnitud de ese amor del Padre. Nunca me canso de repetir esto que constantemente el profeta de Dios Jeremías tenía en su corazón en medio de tanta aflicción, en medio de un juicio tremendo que Dios tuvo que traer a su pueblo. Y él decía: siempre tengo presente este terrible tiempo, pero no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: nunca debemos de olvidar esto que el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías nos expresa del corazón de Dios. Para mí ha sido una escritura que se ha hecho rema en mi corazón y que la tengo constantemente y que la creo y la leo y la medito y la oro y la declaro. Dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Cada vez que nos desanimamos o que llegamos a pensar que ya Dios me olvidó, me abandonó, esta escritura debe ser algo que tenemos que vivir a diario y creerla. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. A pesar de que somos infieles, Él sigue siendo fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso decía este hombre de Dios: es el Señor mi herencia. Es todo para mí, en Él confío, en Él esperaré, y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Y agrega: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Y esta escritura es una entrada tremenda para el mensaje que en esta mañana Dios ha hablado a mi corazón. Es muy probable que hemos terminado los 21 días de ayuno o de oración con ayuno, como el Espíritu Santo nos haya guiado, nos haya hecho pues irrumpir en estas armas espirituales. Y es muy probable que muchos de nosotros hoy estemos pensando: pero creo que no ha sucedido nada. No ha pasado nada, no veo aún la respuesta de Dios. Dios puede obrar, Dios puede responder en una manera inmediata. Pero nunca olvidemos que la forma de obrar de Dios y la forma de pensar de Dios es tan diferente a lo que nosotros creemos, vivimos y pensamos. Eso es algo que nunca debemos de perder de vista, porque cuando creemos que Dios no nos respondió, que Dios no nos ha respondido, fácilmente podemos caer en desánimo. Podemos
bajar nuestra búsqueda de Dios y aún de dejar de buscarle, porque somos humanos, somos frágiles y nadie estamos exentos de caer en desánimo. Aún hombres tremendos de Dios, como lo fue el profeta Elías, después de experimentar grandes milagros, el hecho de que Dios ahí en su presencia le dice: mi pueblo que se ha desviado, creyendo en otros dioses que son falsos, han sido engañados, han sido desviados de mí, el pueblo, mi pueblo. Ellos creen que los Baales les envían la lluvia, provocan la fertilidad del campo, pero yo quiero su corazón. Y le dice al profeta Elías: vas a ir con el rey Acab y vas a ir con mi pueblo y vas a confrontar y vamos a tener un encuentro donde les voy a mostrar que el único Dios poderoso que hace todas las cosas soy yo, y que soy un Dios celoso y que quiero hacerles reconvenirlos trayendo una sequía para que reaccionen y vuelvan a mí. Y el profeta Elías declara, después de estar en la presencia de Dios: por mi palabra, obviamente Dios lo había enviado, no habrá lluvia. Y pasaron más de 3 años, 3 años y medio aproximadamente, sin llover para nada. Se empezó a secar todo, hasta que hubo una confrontación en lo espiritual y el pueblo de Dios, engañado, buscaban a su Dios y decían: por favor, envíanos la lluvia. Y ahí es donde Dios le dice a Elías: ahora me manifestaré. Y Dios se manifiesta allí en una confrontación y da un poder extraordinario. Todo esto lo puede ver en el capítulo 17 y 18 del libro primero de Reyes. Lo digo rápido por el tiempo, pero se manifestó ese día donde dice: vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Invoquen a su Dios, pídanle que mande la lluvia. Y Dios le da el respaldo a Elías y ponen el altar para un sacrificio. Dice: a ver, háblenle a su Dios que envíe la lluvia. Y viene la confrontación y Dios se manifiesta trayendo fuego, trayendo lluvia, etc. ¿Y sabe qué? 400 profetas falsos son matados por el profeta Elías, por el poder que Dios le dio. Y reacciona el pueblo y se arrepienten. Y de pronto Dios le dice: mi pueblo ha reaccionado y se ha arrepentido y ha reconocido que el único Dios verdadero soy yo. Les enviaré lluvia. Dile al rey Acab, rey en turno, para que él haga extensivo a todo mi pueblo, que voy a enviar una gran lluvia. Y Dios nos está diciendo que necesitamos no bajar la guardia en nuestra búsqueda de Dios. El mensaje concreto de esta mañana, ya de esta tarde, tiene un título: prevalezca hasta que haya respuesta. Prevalezca hasta que haya respuesta. Es un llamado del Espíritu Santo para nosotros. Necesitamos entender
que Dios requiere que prevalezcamos buscándole, rindiendo nuestra vida a Él, leyendo nuestra palabra, meditando su palabra, orando su palabra y manteniendo una vida intensa de oración. Y en la medida de nuestras posibilidades, mezclarlo con ayuno. Ya Dios nos habló hace una semana de una manera más amplia lo que provoca el ayuno y cómo cuando Dios nos muestra cómo debemos usar esas armas espirituales que nos ha dado para que Él pueda manifestarse poderosamente. Inclusive Dios nos enseñó en estos 21 días lo que tuvo que enseñarnos a través del profeta Daniel. Ningún siervo de Dios, ningún pueblo que seguimos a Dios verdadero está exento de problemas, de tiempos difíciles. Pero tenemos que entender, fíjate bien, la palabra prevalecer, ¿qué significa? Está un poco dominguera, ¿verdad? Pero vamos a entender por qué Dios nos está impulsando en este tiempo, después de esos 21 días, a prevalecer hasta que haya respuesta. Prevalecer es un término que implica el estar orando a Dios hasta vencer todo obstáculo para poder recibir la respuesta de parte de Dios. Hemos estado pidiendo y proclamando que necesitamos con urgencia un rompimiento de parte de Dios. O rompimientos. ¿Qué significa rompimiento? Lo hemos mencionado. Es una manifestación poderosa, soberana de Dios hacia nuestro favor en un problema que humanamente no tiene respuesta. En estos días que hemos estado estudiando el tiempo con Dios, y ahorita estamos viendo el segundo libro de Samuel. Es impresionante lo que Dios nos está revelando, y este mes que viene de mayo continuaremos estudiando el segundo libro de Samuel. Por nada debemos de dejar la palabra cada día. Por nada debemos de dejar de impulsar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nosotros mismos con nuestro ejemplo de estar estudiando, leyendo la palabra, meditando la palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios. Podemos creer en Dios. Y todo mundo puede creer y dice que cree en Dios. Aún en el libro de Santiago nos dice, no te conformes con creer en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, pero de nada sirve que crean si no le conocen. Y Dios nos está llamando a conocerle como nunca antes, a Él, su corazón, su poder, su amor para cada uno de nosotros. Él nos ama. Tercera de Juan, verso 2. Si me permiten, proyéctenlo, precioso equipo. Vean lo que esta escritura le he tocado en algunos domingos atrás, pero lo quiero recordar hoy. Mira, le está hablando a cada uno de nosotros, en donde dice: amado, pon tu nombre, pongo mi nombre. Yo deseo, fíjate bien el deseo del Dios Todopoderoso, Creador del universo. Es impresionante cómo Dios nos ama y se interesa por nosotros.
cuando a veces creemos que no le importo, pero su palabra nos revela su gran corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién de nosotros necesita a Dios en algún área de nuestra vida? Levanta tu mano. ¿Le puedo necesitar en mi salud, en mi familia, en mi matrimonio si soy casado, en mis finanzas, en las relaciones? Puedo necesitar, en todo necesito. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué significa ser prosperado? Que Dios sobre a nuestro favor, cambiando esa situación difícil en una situación de bendición para cada uno de nosotros. A tal grado que Dios puede y desea cambiar situaciones de muerte en vida. El Dios que venimos a adorar, que venimos a alabar, a quien servimos y a quien hemos creído y hemos rendido nuestra vida a Él, es un Dios que no hay nada difícil para Él. ¿Está conmigo? No hay nada difícil para Él. Recuerdo ahí la escritura en Génesis donde llega aquella visitación con Abraham y Sara estaba por ahí cerca, en su tienda, en su casa, y llegan y le confirman los ángeles y le dice, acuérdate Abraham, venimos también a decirte que vas a tener un hijo, te va a dar Dios un hijo de promesa. Y Sara estaba oyendo. Y Sara, dice la palabra, que se ríe. Dice, ay, este cuate que está ahí con mi marido, qué mentira. Estamos esperando la promesa, pasaron los años y no hemos recibido nada. Ahora que mi Señor ya es más viejo y que yo estoy igual, ya naturalmente no es posible tener hijos. Y le dice el ángel, Sara se ha reído. Y pregunta, dice el ángel, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Y sabes qué, Sara? Te has reído. Y para que nunca se te olvide quién soy yo y el Dios poderoso que te está dando y ratificando la promesa, le vas a poner Isaac. No le dio opción a que le pusiera nombre ella y él. Isaac significa risa. Y Dios nos dice y nos pregunta hoy, ¿habrá algo difícil para Dios que no pueda cambiar en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía? Sabiendo el corazón que tiene, pero escúcheme bien, amado hijo en la fe, preciosa familia de Dios. Hay un reto y un llamado urgente hoy a recordarnos. No te conformes con haber orado 21 días. Ahora, no se sienta mal ni se condene si por alguna razón alguien de nosotros se nos olvidó, no sabíamos, no oramos ni ayunamos ningún día de los 21 que hemos tenido. Dios dice, hoy es una nueva oportunidad. Empieza hoy, porque nunca es tarde para Dios la búsqueda de uno de sus hijos. A veces me impacta tanto la misericordia de Dios, el amor de Dios. Él no se pone a reprocharnos cuando se nos olvida, cuando fallamos. Nos dice, pues ahora te friegas, ahora te amuelas, no te voy a apoyar, es más, ya no te voy a ayudar. Yo nunca
a pesar de mis errores y mis fallas. Nunca he percibido un mensaje de Dios así. Su fiel amor es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana. Mi corazón se quebranta ante esta palabra. Puedes imaginarte que cualquier día que decidamos buscarle, el oído de Dios va a ser inclinado a escucharnos. Y no solamente cuando Dios escucha, es porque va a intervenir a nuestro favor. Por eso la palabra clave de hoy es prevalece. Prevalece. Repítala conmigo, prevalecer. Es decir, continuemos. Y si no habíamos hecho nada, iniciemos hoy y no dejemos de buscarle. Yo pregunto, hoy en la mañana estaba yo meditando en esta madrugada y dije, bueno, decidamos prevalecer. Pero hay otro consejo que Dios me dio y es para ti también. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y dirección hacia los blancos que tenemos que orar personalmente. ¿Qué es lo que necesitas? ¿O necesitamos cada uno que Dios intervenga? Que Dios venga en un rompimiento. Y estaba mencionando lo del tiempo con Dios, de estos días donde estudiando cómo Dios cumpliendo su palabra, escúcheme bien, cuando el rey Saúl, necio, fue puesto por Dios, por rey de Israel. Pero Saúl, aunque tenía una gran personalidad, dice la palabra que era un hombre alto, impactaba con su forma de hablar, pero delante de Dios no tenía una intimidad con Dios, ni estaba dispuesto a buscarle ni a obedecerle. Él le interesaba mucho la opinión de la gente, pero no la opinión de Dios para su vida. De tal manera que nunca nunca decidió obedecer a Dios en todas las cosas que le ordenaba. Fíjese qué enseñanza para no caer en esa actitud que Saúl el rey cayó. Un día le dice Dios: Saúl, tengo una cuenta pendiente con el pueblo de Amalec. Ha sido un pueblo que me ha ocasionado muchos problemas, que han sido sanguinarios con mi pueblo, no han sido un pueblo obediente conmigo y quiero exterminarlos. Dios es un Dios justo y es un Dios soberano. Y le dijo a Saúl, al rey en turno: quiero que vayas con tu ejército y mates al rey Agag, el rey de Amalec, extermines a toda su gente. Mata hombres, mujeres, niños y aún ganado. Se oye muy cruel, pero Dios es justo. Y el rey Saúl obedeció casi todo. Casi todo. Escuche bien. Cuando Dios nos da una orden, nos instruye,
tenemos que oírle bien y obedecer totalmente. El rey Saúl, cuando viene el profeta de parte de Dios en el turno Samuel y le dice: Saúl, ¿has cumplido la orden del rey, el rey de reyes, del Señor? ¿Has cumplido el mandato que Dios te dio de exterminar a Amalek? Dice: claro, para eso estoy. Dice: ¿y por qué has perdonado la vida al rey Agag? Ah, bueno, déjame te explico. Mi pueblo me dijo: no seas malo, Saúl, perdona la vida del rey, déjalo vivo. Y luego de pronto estaba Samuel platicando con Saúl y le dice: ¿y exterminaste todo el ganado que te dijo? Claro. Dice: ¿y por qué oigo el bramido de vacas y el balido de ovejas? Ah, espérame, es que dejé de lo mejor del ganado de Amalek, lo dejé para ofrecer sacrificio a mi Dios. Qué tremendo. Me zarandea esta actitud de Saúl. Y le dice allí el profeta: por causa de tu obediencia a medias, Dios ha decidido quitarte de rey y poner a otro joven que va a levantar Dios para que ocupe tu lugar y sea el rey de Israel, conforme a su corazón. Dice: porque ¿de qué sirve que ofrezcas sacrificios si para Dios es mejor la obediencia? No tus sacrificios. No, Señor, pero pues yo sí te sirvo. Yo a veces ofrendo, a veces diezmo, a veces participo. Dice Dios: qué padre, qué bueno. Pero yo no pregunto si a veces obedeces, sino si obedeces siempre. Está fuerte esto. Que Dios nos ayude. Y que nos rindamos al Señor en todas las áreas que tiene que está hablándonos para hacerlo. Ahora, fíjate bien, el Señor levantó a David, un muchacho que era el menor de la familia, el mocoso de la familia. Y Dios siempre le echa ojo a alguien y manda a Samuel a que lo unja, derrame el aceite. Era una señal de apartarlo a futuro, que iba a ser el rey de parte de Dios. Y tal parece que cuando fue ungido David, siendo un jovencito, empezaron los problemas para David. Escuche bien, siempre que Dios llama a alguien, hay luchas. Vienen muchas cosas contrarias. Cuando buscamos a Dios, escuche bien, hay oposición de parte del adversario. Hay una guerra que se desata en contra de nosotros cuando empezamos a buscarle y a orar como Él nos está mandando. Y hemos vivido un tiempo muy difícil como iglesia desde que empezamos a orar y ayunar. Hay muchos ataques en contra de familias muy tremendos que el diablo ha desatado. Queriendo arrebatar la vida, queriendo traer problemas tremendos, en vez de ver la misericordia y la gracia de Dios y el respaldo de Dios. Pero cuidado,
que no nos desviemos con esos eventos de la guerra espiritual que va a existir. Familias que de pronto reciben una noticia de una enfermedad incurable, que han estado al borde de la muerte. La primera testificó Efrén. Estuvieron a punto de que lo estuviéramos velando en esta semana. Lo para un joven, lo quería asaltar y le saca el arma. Pero él reacciona y clamó a Dios y dice: ayúdame. Y acelera y le lanza balazos. Pero él fue salvo. Él está aquí. Familias de Iglesia Hija, San Baltasar, tuvimos ayer al orador Joel, jovencito, que apoya el ministerio de hombres, y nos compartió testimonios. Estuvo a punto de ser arrebatada su vida y la de su esposa con unas fiebres altísimas hace unos días. Impresionante. Sentían morirse. Y me acordaba del mensaje, dijo Joel ayer, que usted había dado, pastor, de que Dios nos está impulsando a meternos a lo profundo con Él, a no tener miedo de lo que está pasando en el mundo, de las acechanzas del maligno, que estamos expuestos, sí, pero más que expuestos debemos estar confiados en que cada día Dios está con nosotros. Él nunca nos ha exentado de problemas, pero nos ha prometido que nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Nada fácil. Que a los hombres más ungidos de Dios han tenido momentos. El mismo David, siendo ya rey, le decía: Señor, Salmo 31, no vamos a ir allá, pero decía: Señor, ya no puedo. El dolor de lo que estoy pasando me desgasta. Está robando mi fuerza. Se burlan de mí, me dicen: Dios te ha dejado, ¿dónde está tu Dios? Me señalan, me critican. Dice: ya no puedo. Es más, he pensado que tu espíritu me ha dejado, que ya no estás conmigo. Estoy hablando del rey más poderoso que Dios levantó de Israel. Un hombre adorador, un hombre de Dios, que buscaba intensamente a Dios en un tiempo de humanidad. Nadie estamos exentos. Pero en medio de todo ese dolor y de toda esa angustia, dijo: pero mi vida está en tus manos y en ti sigo confiando. Puede leer el Salmo 31. Ahí está la oración de ese rey, que después de haberlo ascendido, Dios le permitió ver el cumplimiento de la profecía que había sembrado Dios sobre ese joven. Fue levantado, lo que estamos estudiando reciente en el TCD, fue levantado como rey de Judá y luego de todo Israel. Siempre que Dios está levantando un hombre, una familia, viene el contraataque de parte del adversario. ¿Para qué? Para desmentir y decir: no es cierto, Dios no está contigo. Es más, no se va a cumplir lo que Dios te prometió. Y se levantan los filisteos como nunca. Vamos a ir contra David. Y en ese momento que David ve que venían los filisteos en contra de él, una vez que ya era el rey de todo Israel,
Pero ahí veo algo, capítulo 5, no vamos a ir allá. David siempre consultando a Dios. Señor, viene tremendo ejército filisteo en contra de mí, de mi ejército, de mi pueblo, y nos van a hacer pedazos. ¿Qué hago? Le dijo Dios a David, pelea, yo los entregaré en tus manos. Y ahí vemos la primera revelación del Baal Perasim, cuando dice que ese lugar donde experimentó la victoria David por el rompimiento de Dios, dice, desbarató a los adversarios como cuando se suelta una presa, se los llevó el agua en una manera impetuosa. Esos son los rompimientos de Dios a favor de nosotros. Yo pregunto, ¿cuál es el área que estamos enfrentando, el problema que estamos viviendo ahora, que humanamente no vemos esperanza? Ahí necesitamos el rompimiento de Dios, la participación de Dios. ¿Es tu economía? ¿Es tu salud? ¿Son tus hijos? ¿Son tus descendientes? Lo que sea. El rompimiento todavía no sucede en nuestras vidas y en nuestra iglesia, pero hacia allá vamos. Por eso clamamos y declarábamos, la gloria de Dios está siendo más poderosa cada vez. ¿Cuántos lo creemos? Denle un aplauso a Dios si lo cree. Dios nos está llamando a prevalecer, seguir buscándole. Daniel capítulo 10. Algo muy interesante vemos aquí. Daniel capítulo 10, Reina Valera, por favor. Quiero ir aterrizando esto. Cada versículo de la Escritura hay un propósito que el Espíritu Santo le ha plasmado. ¿Qué está pasando aquí? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Qué siervo? ¿Qué pueblo de Dios no experimenta tarde que temprano conflictos grandes? Tú y yo, si no estamos pasando ahora, vamos a experimentar conflictos grandes. Inesperadamente. Vamos a estar en medio de una situación que nunca creí estar. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Está hablando de Daniel, profeta de Dios, viviendo un conflicto grande. Y sigue adelante con los versículos. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero fíjate bien lo que nos enseña Daniel, escúcheme bien. No dijo, fui a consultar a un brujo, fui a que me hicieran limpia, fui con mi compadre el político que me ayudara. ¿Qué necesitamos hacer cuando tenemos un conflicto grande?
lo que hizo Daniel es ejemplar. Se humilló ante Dios. Y no solamente en oración. Se dice, de acuerdo a los estudiosos, que en este momento Daniel ya era avanzado en edad. Yo creo que Daniel oraba y ayunaba constantemente ante situaciones difíciles, pero en este momento ya era de la tercera edad o más. Y esto me bendice mucho a mí. Porque de pronto él se humilla y él decide buscarle en oración con un ayuno. El ayuno de Daniel que conocemos es un ayuno parcial. Ya no eran los tiempos donde su edad y su salud le permitía hacer ayunos totales y constantes. Estábamos recordando esto mi esposa y yo en nuestros días más jóvenes. Cada semana nos metíamos al ayuno y a oración. La oración tiene que ser diario, pero el ayuno lo hacíamos varias veces a la semana. Y en ocasiones solo con un poco de agua, pero era total. Y ahora nos ha consolado Dios con esta enseñanza de Daniel. Porque para Dios no importa, no quiere Él que hagamos algo que no podemos por causa de nuestra edad o por causa de una salud ya deficiente, que nos muramos o nos matemos. Él no quiere eso. Él honra el corazón que se humilla, la búsqueda que hacemos con Él de acuerdo a nuestra condición. Y doy gracias a Dios por esa enseñanza que recibí apenas. La revelación de quitar la condenación de que ya no puedes ayunar como antes. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué es lo que nos está enseñando Daniel? Él se metió en ese conflicto grande en un intensa oración con un ayuno parcial, solo bajo la dieta. A lo básico, a lo que él podía. Pero Dios, fíjese bien lo que sucedió después de esto. Sigamos adelante. Verso 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué está teniendo Daniel? Una visitación sobrenatural de parte de Dios. Y fíjate en lo que le dice. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Dios se revela de una manera tan especial con los hombres y mujeres que ante una condición difícil se humillan y le buscan. Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Sigamos en la lectura. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, escuche bien, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré
y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Escuche bien lo que está pasando aquí en esta visitación sobrenatural con un hombre que decidió humillarse y buscarle a Dios en oración y ayuno como él podía. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Escucha a Dios nuestras palabras? ¿Escucha a Dios cuando le buscamos de todo corazón? Aquí está diciéndonos eso. Sigue. Fíjate bien. Desde el primer día que empezó a buscarle de esa manera, Daniel a Dios, le escuchó. Pero, aquí está, algo que tenemos que entender. Cuando no viene la respuesta y hay una oposición y empiezan a suceder circunstancias de querernos arrebatar la vida, de hacernos muchas cosas negativas que decimos: ¿dónde está Dios? No es cierto, no sirve de nada. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Escuche bien, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Quiero abreviar. Se desató una guerra que desmentía que lo que Daniel le había dispuesto su corazón a buscarle y ayunar no servía de nada. ¿Por qué? En ocasiones se retrasa todo y vienen cosas negativas, porque hay una guerra de espíritus que quieren hacerte y hacerme creer que Dios no tiene poder ni sirve de nada buscarle. Se empeoran las cosas. Pregúntele a mi esposa cuando empezó a orar y a ayunar por mí, por mi salvación. Se empeoró todo. Todo parecía destrucción, pero prevaleció. Bendigo tu vida, Celi. Prevaleció, aferrada a Dios. Y Dios escuchó desde el primer día y vio su corazón. Y por eso estoy aquí. Y sigo estando aquí. Hay oposición, sí. Hay guerra espiritual, sí. Pero sí prevalecemos. Dios mostrará su poder y nos dará la victoria para glorificar a Jesús. Dele la gloria. ¿Qué hubiera sucedido si Daniel se desanima y dice: no, de nada sirve? Y a los 18, 19 o el 20º día dice: ya no voy a orar, ya no voy a ayunar. Faltaba un día de los 21 para que Dios manifestara su gloria y le diera la victoria. ¿Qué significa esta enseñanza? Prevalezcamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios responda. Dios tiene sus tiempos, pero no es en balde la búsqueda de Dios. Necesitamos entender que los pensamientos y la forma de obrar de Dios es diferente a la de nosotros. Acordémonos que no es torcerle el brazo a Dios con ayuno para que responda cuando yo quiero. Es cuando Él determine, de acuerdo a su perfecta voluntad y a sus planes, que Él va a responder. Pero que responde. Termino con este testimonio de un hombre de Dios.
el gran hombre de fe inglés Jorge Müller, tremendo hombre de Dios, hombre de oración, hombre que buscaba en ayuno a Dios, de una fe tremenda, empezó a orar por 5 amigos no convertidos. Escuche bien lo que él experimentó, que nos va a enseñar mucho. Estuvo orando y ayunando por sus amigos, 5 de ellos específicamente. Después de 5 años, uno se convirtió. A los 10 años, 2 más lo hicieron. Una vez Müller dijo: yo he orado por 2 hombres por nombre cada día durante 35 años, y vea el ejemplo de perseverar de este hombre. Y continuaré orando por su salvación hasta que sean salvos o hasta que mueran. ¡Qué determinación! 35 años. Yo no estoy diciendo que se va a tardar el Señor en responderle 35 años, porque Él sabe bien también lo que podemos soportar. Pasaron casi 52 años y pocos meses después de la muerte de Jorge Müller, fue que el mismo, el último de los 5 amigos, se convirtió a Cristo. Escúcheme bien, aquí yo veo otra enseñanza. Lo que nosotros oramos y buscamos a Dios, aunque nosotros no vivamos y no lo veamos, Dios lo cumplirá. Por eso yo no dejaré de orar para que toda nuestra familia sea salva. Yo no dejaré de orar para que toda mi familia sea sanada y restaurada. Para que toda la familia espiritual de Creación y Vida sea sanada, restaurada, transformada, bendecida y prosperada conforme a los planes de Dios. Nuestra vida debe ser una vida de oración, de sacrificio. Veamos o no veamos resultados. Yo no sé cuántas promesas Dios va a cumplir después de que yo parta con Dios. Pero Él me ha prometido que todas mis oraciones no van a ser echadas a la basura. Ni las tuyas tampoco. Está conmigo. Esto a mí me anima a perseverar y a seguir orando, aunque yo no vea resultados ahora. Pero yo sé que Dios lo hará, porque es un Dios que cumple lo que nos ha prometido. Porque es un Dios que nunca ha dejado de amarnos. Porque es un Dios que nada es difícil para Él. Y eso es un motivo para estar orando toda mi vida hasta que Dios me lleve. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Hemos creído en sus promesas y que toda nuestra familia será salva. Gracias, Padre. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tus palabras y tus promesas las cumplirás. Porque tú serás glorificado de esa manera. Muchas promesas las cumplirás aun cuando yo no esté en esta vida. Pero sé que tu gran amor y tu corazón será haber cumplido todo lo que has prometido. Danos fuerza, danos tu corazón, danos esa confianza en ti para seguir prevaleciendo hasta que tú respondas, lo veamos
en esta vida o no lo veamos. Pero gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Señor, rompe todo estorbo que haya en nuestras vidas. Rompe todo desánimo que haya en nuestras vidas. Rompe toda mentira que ha venido diciéndonos que es en balde, que tú nos has engañado y que no es cierto tu palabra. Te ruego, Señor, que toda la red de Creación y Vida prevalezcamos en buscarte. Que todas las familias que estamos oyendo esta palabra decidamos prevalecer buscándote toda nuestra vida. Y que podamos establecer los blancos personales que tenemos que poner delante de ti, de lo que tú nos has hablado y de lo que necesitamos que tú te manifiestes en un rompimiento. Yo sé que hay muchos sueños que todavía no veo cumplidos y que sé que han venido de ti. Pero gracias, Dios, ayúdame a depender de ti siempre y a confiar en ti toda mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Trae la confianza a cada corazón presente. Espíritu Santo, te amamos y te necesitamos. Gracias, Padre, por tu fiel amor y tus misericordias de cada día. Que Creación y Vida sea una iglesia que nunca deje de buscarte y de confiar en ti. Cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesús.